Están llegando muchas preguntas sobre Nuevo México que van desde Epstein, cría de bebés, clonación humana. Voy a leer esta de Dani. El exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, aparece en la lista. Epstein tiene un rancho en Nuevo México. ¿Esta conexión es coincidencia? Entonces, ¿qué estaba haciendo Epstein en Nuevo México? Bueno, Epstein tenía un rancho ahí llamado Zorro Ranch y sí abusó de víctimas en ese rancho. También iba a usar el rancho como base de operaciones para un proyecto científico. Para embarazar mujeres con su ADN. Y estaba muy interesado en los estudios científicos. No sabemos con certeza hasta dónde llegaron estos estudios o qué se llevó a cabo, pero suena casi diabólico en un tipo de Frankenstein, que este monstruo quería tener hijos a través de este proceso en particular. También sabemos con certeza que él y Ghislaine Maxwell se acercaron a Virginia Giuffre, su esclava sexual, como ella misma se llamaba, para que les diera un hijo. Y ese fue uno de los factores decisivos. Cuando Epstein, la envió a Tailandia para aprender técnicas de masaje, ella aprovechó ese viaje para escapar de ellos y nunca regresó, y básicamente dijo: he terminado con ustedes. Intentaron recuperarla, pero conoció a un hombre allí, se casó con él y él se la llevó. Y básicamente su tiempo como esclava sexual de ellos había terminado. Pero todavía no sabemos los detalles sobre la participación del exgobernador de Nuevo México con Jeffrey Epstein. Sabemos que había sido acusado y, al igual que Alan Dershowitz y el príncipe Andrés, al igual que algunos otros, todos negaron cualquier tipo de mala conducta relacionada con Jeffrey Epstein. Pero no sabemos qué hay en estos archivos. Necesitamos llegar al fondo de estos archivos. Escribí un artículo de opinión en el New York Times con 9 preguntas sobre el caso Epstein que requieren respuesta y abarcaban desde qué hay en las 40 computadoras que fueron confiscadas por el FBI y las unidades de CD, las 40 computadoras y dispositivos electrónicos, las 26 unidades de almacenamiento, más de 70 CDs, 6 dispositivos de grabación, 60 piezas de evidencia física, registros de empleados, registros de viajes, fotos. Hay tanto material que el gobierno tiene guardado que podría ayudarnos a entender y descubrir quién más estuvo involucrado en este caso, sin mencionar las preguntas que siguen existiendo sobre la muerte de Jeffrey Epstein, ¿sabes? Hasta la fecha, el gobierno no ha publicado el informe de la autopsia de Jeffrey Epstein, ni la investigación original sobre su muerte realizada por la Oficina de Prisiones. ¿Por qué están ocultando este material? Si dicen que Jeffrey Epstein se quitó la vida y que no hubo ninguna irregularidad, ¿por qué siguen ocultando esta información al público? Bueno, te diré que esa celda era un desastre. Había tantas sábanas naranjas. A los prisioneros se les daba una sábana para su celda. Jeffrey Epstein tenía más de 20 en su celda en ese momento. Cuando lo encontraron en la mañana colgado de una soga, había otras 5 sogas colgadas en la celda. Quiero saber, ¿se hicieron pruebas de ADN en esas sábanas, ADN de otra persona, además de Jeffrey Epstein? De personas que podrían haber estado conectadas con la cárcel, otros prisioneros, guardias. ¿Cómo lo descartaron? Mala conducta en prisión, tenemos esto.
videocinta que ha sido cuestionada con el supuesto minuto perdido. Muestra una figura caminando cerca de la celda de Jeffrey Epstein, una silueta borrosa. Necesitamos que todo esto se reinvestigue, necesitamos hacer un análisis forense digital mejorado de esa videocinta. ¿Por qué solo queda una videocinta en la prisión si había varias? Después de su muerte nos dijeron que las cámaras no funcionaban. Ahora, cuando traes a un individuo de alto perfil como Jeffrey Epstein y el gobierno lo está reteniendo para su juicio, pensarías que habrían revisado cada una de las cámaras de video en los pasillos que llevan a su celda para asegurarse de que todo estuviera funcionando, que todo estuviera siendo grabado. ¿Por qué no se hizo eso? ¿Por qué había tantas sábanas en su celda? ¿Por qué se supone que los guardias se quedaron dormidos esa noche y no hicieron sus rondas? Hay preguntas inquietantes relacionadas con su muerte. Hay algunas respuestas en el informe de la autopsia. ¿Había heridas defensivas en las manos de Jeffrey Epstein? Si otra persona intentaba estrangularlo, ¿qué más muestra el informe de la autopsia? ¿Tiene drogas en su cuerpo? Y como dije, lo más importante, ¿qué hay de las pruebas de ADN? En las sábanas, alrededor de la soga, alrededor de su cuello. Hay mucho que no sabemos sobre este caso que merecemos saber. No solo para las víctimas y acusadores, sino para que logren algo de cierre. El público estadounidense merece saber para recuperar la confianza en el gobierno, pero no lo estamos logrando. Sí, desde que esa cárcel comenzó en los años 70, nunca dos guardias se han quedado dormidos al mismo tiempo. Simplemente no hay registro de que eso haya sucedido jamás. Es absurdo. Y regresando un momento al tema de la granja de bebés, porque recibiste algunas preguntas al respecto, entrevistamos a Audrey Lynn, quien contó que le ofrecieron hasta $1 millón por donar sus óvulos, pero se negó. Juliette Bryan también habló sobre eso, pero Susan quiere saber si Jeffrey y Ghislaine lograron hacerle esto a algunas mujeres. ¿Qué habrían hecho cuando estas mujeres quedaran embarazadas? ¿Las habrían obligado a tener a los niños? ¿Y crees que posiblemente haya niños allá afuera que sí aceptaron el dinero y sí quedaron embarazadas? Según mi propia investigación para el libro, no he determinado ningún embarazo que realmente haya ocurrido. Y no tenemos conocimiento de ningún hijo de Jeffrey Epstein que ande por ahí, pero ¿es posible? Todo es posible porque con esta historia en particular, como dije, estamos aprendiendo nuevos detalles cada día. Y como algunas de las víctimas me dijeron en Washington esta semana, todavía hay muchas víctimas que aún no han contado sus historias porque viven con miedo. No solo las víctimas que todavía están aquí en Estados Unidos, sino también las víctimas que fueron regresadas a estos países de Europa del Este, que fueron traídas para que Jeffrey Epstein las abusara sexualmente. Ellas regresaron a sus países. Ellas saben cosas, pero temen hablar o presentarse por miedo a las consecuencias. Entonces, tenemos que revisar esos registros de vuelo, especialmente los de quienes vinieron del extranjero. El gobierno tiene que localizar a estas víctimas y hacer todo lo posible para encontrarlas y entrevistarlas y averiguar qué les pudo haber pasado. ¿Alguna quedó embarazada en su isla de las Islas Vírgenes? ¿Tienen hijos? No lo sabemos. Pero era un plan diabólico que Jeffrey Epstein tenía en cuanto a la granja de bebés que quería crear. Es macabro pensarlo, pero este hombre era un monstruo en todo el sentido de la palabra. Entonces, Barry, ¿qué sigue? Hace meses Elon Musk tuiteó que Trump estaba en los archivos y la historia sigue causando revuelo. Deben haberse dado cuenta ya de que decir que fue un engaño y seguir adelante, como si no hubiera nada que ver aquí, fue un error viendo la popularidad, la aprobación, las calificaciones, etc.
pero luego darle a Maxwell una prisión suave y posiblemente un trato favorable. ¿En qué están pensando en este momento? Bueno, tienes que cuestionar cuáles fueron los motivos detrás de esta entrevista de pacotilla que realizó Todd Blanche. El exabogado personal de Trump fue a Florida para realizar esta entrevista con Ghislaine Maxwell, principalmente para dejar en claro que Donald Trump no hizo nada malo. Esa parecía ser la motivación de sentarse con ella. No indagaron, no parecía que quisieran respuestas reales relacionadas con cualquier otra cosa. Para mí, el esfuerzo era que ella dijera oficialmente que hasta donde ella sabía, Donald Trump era un gran tipo y que ella no vio nada inapropiado con él. En presencia de Jeffrey Epstein, ese era el único propósito de toda esa farsa y de esa entrevista. Y como un beneficio adicional para ella, la trasladaron a este campo de prisioneros en Texas, un campo de prisión de mínima seguridad, donde puede caminar libremente, donde tiene algo de acceso a la comunidad, donde tienen clases de pilates y cosas así. Está muy mal. Esta es una mujer que fue condenada como traficante sexual, como depredadora, que no solo llevaba a estos niños pequeños y los llevaba de compras para comprar ropa interior infantil que pudieran ponerse. Para Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, varios de ellos han declarado en archivos judiciales que fueron manipulados por Ghislaine Maxwell. Cómo realizar ciertos actos sexuales y demás. Ella se hacía pasar ante las familias de estas chicas prometiéndoles: oh, Jeffrey Epstein quiere enviar a tu hija a... Él ve que ella es brillante, quiere enviarla a prepararse a la escuela de medicina, o que tiene talento para la música, le va a conseguir clases privadas de canto, esto y aquello. Todo era fachada, solo una artimaña para... Y Jeffrey Epstein usó a Ghislaine Maxwell como... el hecho de que fueran pareja, que se presentaran como esta pareja servicial, esta pareja adinerada que ayudaría a estas chicas jóvenes. De hecho, todo era una fachada para que ella consiguiera a estas chicas y luego se las entregara a Jeffrey Epstein. No solo permitía que Jeffrey Epstein abusara sexualmente de las chicas, sino que también participaba y estaba presente durante el abuso. Y como escribí en mi libro, ella despreciaba a estas chicas, a estas menores, le dijo a una amiga. En lo que respecta a estas chicas, no son más que basura. Así es como las veía, absolutamente sin corazón. Así que cuando piensas en cómo una mujer podría hacerle esto a otra mujer, o en este caso, estas chicas no eran mujeres, eran niñas. Lo hizo porque no tenía sentido de ningún tipo de deber de protegerlas, que estas niñas no eran más que basura, esa es su palabra, basura. ¿Cómo se desarrollará esto para la administración actual? Ha estado ocurriendo durante meses y es como si hubieran hecho todo lo posible para sacarlo de las noticias. Pero ya sabes, Maxwell es el ejemplo perfecto de aquello contra lo que ellos dijeron que iban a luchar durante su campaña. Así que están en este dilema donde se están devorando a sí mismos. ¿Cómo salen de ese círculo vicioso? No sé cómo van a salir de eso. Quiero decir, sabemos que Donald Trump mismo ya se lavó las manos de esto. Cree que ordenó al Departamento de Justicia entregar los archivos. Entregaron 30,000 páginas. El 97% de ese material ya estaba disponible públicamente, solo el 1% es información nueva. Y sí lo hay. Estos archivos se duplicaron para alcanzar 30,000, siendo muchas páginas repetidas.
Lo que entregaron es solo una pequeña parte de. Hubo mucho escándalo. Buscaron el testimonio del gran jurado, que los jueces negaron, pero en realidad no contenía nada relevante. Todo lo que hacen es teatro para tratar de mostrarle al público que están cooperando cuando en realidad no están cooperando. Y Donald Trump está amenazando a personas de su propio partido que están cooperando en la votación para obligar al gobierno a liberar estos archivos. Afortunadamente, para bien o para mal, hay algunos legisladores que están trabajando. El senador Ron Wyden en el ámbito financiero, comer en el sentido de citar a personas y pedir registros. Tienes a Ro Khanna y Thomas Massie que reunieron a las víctimas en Washington. Así que hay algunos legisladores que están tratando de hacer lo correcto y quiero creer que están tratando de hacer lo correcto. Y esto no se trata de política, sino de proteger a las personas que se supone deben proteger. Algún día veremos los archivos y las referencias a Donald Trump que contienen, siendo él el presidente en funciones de Estados Unidos. Deberíamos poder ver las referencias que se hacen sobre él en estos archivos, sean embarazosas o no. Deberíamos poder ver qué referencias hay sobre él y otras personas importantes que están en estos archivos. No sé cómo terminará esto, pero ya es una farsa. Para mí se ha convertido en un encubrimiento de proporciones enormes. Y lo he dicho en varias entrevistas de televisión, para mí esto huele a un encubrimiento al estilo Watergate. ¿Qué están tratando de ocultar y a quién están tratando de proteger? ¿Es solo Donald Trump o son otras personas también? Si estas personas poderosas están protegidas y no hay salida para Donald Trump, él no puede revelar esa información. ¿Eso significa que la presión va a aumentar hasta el punto de derribar a Donald Trump? No sé si eso alguna vez sucederá. Mi temor es que los archivos puedan ser destruidos, que las referencias a personas importantes puedan ser eliminadas de estos archivos. No sabemos qué pasa detrás de escena y basado en dónde estamos hoy, con su tipo de postura, Trump ha trazado una línea en la arena, diciendo de hecho, el otro día dijo que es solo un engaño demócrata y que ya no hablará más del tema. No sé a dónde va esto, no sé a dónde va esto. Todo lo que puedo esperar es que las mujeres que estaban ahí en Washington hayan humanizado este escándalo para la gente en Estados Unidos, que vieran los rostros de estas mujeres traumatizadas y las escucharan hablar y que la gente en todo Estados Unidos vaya con sus políticos y exija la liberación de estos archivos, pero a menos que él lo autorice, a menos que obligue al Departamento de Justicia a liberar estos archivos, puede que nunca lleguemos al fondo de esto. Y eso para mí es especialmente doloroso porque hay personas reales, en tiempo real, que están allá afuera, ya sea en Estados Unidos o en el extranjero. ¿Quién se salió con la suya? ¿Quién se salió con la suya participando en esta red de tráfico sexual? Ya fueran facilitadores o realmente hombres que participaron con estas chicas y necesitan ser llevados ante la justicia. Y como mencioné, lo mejor de esto para mí fue que las mujeres hablaron. Si el gobierno no va a hacer esto, ellas mismas van a juntar los nombres que tienen y van a informar al público quiénes son estos posibles depredadores. Barry, gracias por tu tiempo. Puedes conseguir el libro de Barry Levine, La araña dentro de la red enredada, de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Los enlaces están en la caja de descripción. También los pondré en el chat en vivo ahora mismo. También puedes seguir a Barry en X. Tengo su usuario de X en la caja de descripción. Tenemos a 1500 personas viendo en vivo en todas las plataformas. ¿Hay algo que te gustaría decir para concluir, Barry?
En conclusión, solo quiero decir eso. Fue un honor estar en Washington, D.C. esta semana, estar junto a estas valientes mujeres que exigen respuestas, que quieren justicia y que el bien triunfe sobre el mal. Y espero, por el bien de ellas, que este gobierno actúe y publique estos archivos. Eso es todo lo que tengo que decir. Sí, temo que la telaraña es tan vasta y las fuerzas en juego son tan poderosas. El encubrimiento es que harán todo para mantenerlo. Te dejo ir, Barry. Disfruta tu día. Cierro el programa. Gracias por acompañarnos. Ha sido excelente y hemos aprendido mucho de ti. Gracias. Gracias.